¿Qué pasa, peña? ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, dos detallitos antes de empezar, más que remarcables. Uno, me he afeitado y dos, me he puesto camisita, lo cual quiere decir que vamos a hablar de cosas serias. Y efectivamente sí, hoy vamos a hablar de mi nuevo trabajo, cómo he llegado aquí, cómo ha sido mi desarrollo y todos los detalles que conciernen a él mismo. Para todo aquel que no se haya enterado, hará unos 6-7 meses que dejé mi antiguo trabajo en Madrid como consultor financiero. Entre medias también hice una mudanza y me vine aquí a San Sebastián para cambiar de aires, trabajo, ciudad y todo en completo, en su conjunto. Aquellos que queráis conocer un poquito más las razones de por qué dejé mi trabajo, pues aquí tenéis un vídeo explicando esas razones más en detalle. De todas formas, para poder entender mi nuevo trabajo es importante saber de qué contexto veníamos. Yo venía trabajando como consultor financiero unos 2 años y medio aproximadamente y dentro de mi carrera tuve un crecimiento muy rápido, se podría decir entre comillas exponencial en un principio y después sufrí una fase de estancamiento y llegué a un punto en el que me veía que a medida que promocionase o creciese más profesionalmente, mis tareas del día a día me gustaban menos. En lugar de tener tareas más relacionadas con el ámbito comercial, se dirigían a, valga la redundancia, dirección de equipos, esas tareas. Lo cual quiere decir que no me gustasen esas tareas. Bueno, sí me gustaban, pero no tanto como las tareas comerciales. Entonces llegué a ese punto, puse en una balanza todos los factores y dije, a ver, ¿yo qué prefiero? ¿Seguir promocionando para poder ganar más dinero, pero a su vez voy a tener unas tareas que me gustan menos? Entonces ahí es cuando me empezó a chirriar el tema y empecé a pensar en cambiar de trabajo. En ese punto en concreto es cuando empecé a pensar qué proceso había llevado yo a cabo, qué desarrollo había llevado yo a cabo en la vida de un comercial. En ese momento es cuando hice un pequeño análisis de lo que estaba siendo el desarrollo de mi carrera profesional como comercial. Como todo buen comercial que se precie, pues mi carrera empezó pegando puerta, yendo a vender a puerta fría, en este caso tarjetas de crédito, y las vendía en domicilios y comercio, ¿vale? Podemos decir que eso era una venta a particulares y venta unitaria muy pequeñita. Y estuve un año, pero digamos que se forjaron mis cimientos como comercial. Después de ahí di ese segundo salto a un trabajo también con un gran componente comercial, evidentemente, pero con un enfoque o un approach, como se diría en inglés, distinto hacia el cliente, ¿vale? Yo trabajé en esa segunda etapa, como bien sabéis, como consultor financiero. Mi trabajo, viéndolo desde un enfoque comercial, no era tanto una venta tan impulsiva, tan agresiva, sino más la de ir ganándote a un cliente poco a poco, ganar su confianza en 2-3 reuniones, cada una de ellas de 1 hora, 2 horas, dependiendo del cliente, y después, una vez que se hacía cliente, pues hacer un trabajo de fidelización de cartera, mantenimiento de cartera y también buscar que esos propios clientes ya afianzados te referenciasen y así ir ampliando tu cartera. Por tanto, habíamos pasado por venta a particulares, productos unitarios con un valor muy chiquitín y venta agresiva, a segunda fase, productos de un importe mayor, digamos, o de un requerimiento técnico mayor, de una retribución económica mayor, con un trabajo diferente con el cliente, de mantenimiento, fidelización y, bueno, un poquito más de seguimiento. Dije, ¿cuál es el tercer escalón que podría dar yo en mi carrera comercial? Y ya me puse a pensar en el tercer escalón y le di un enfoque más desde el punto de vista, en lugar de persona contra persona, empresa contra empresa, ¿vale? Venta ya de equipos industriales, maquinaria, etcétera. Las aptitudes comerciales que requieres para esto, evidentemente, se entiende que de base son las mismas, pero requerirás de unos requerimientos técnicos, en este caso, más elevados, un conocimiento mucho mayor, y seguramente esas ventas, pues en el primer caso se desarrollan en minutos u horas, en el segundo en días, y este tercer escalón requiere de una venta de meses. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente, pues la satisfacción por vender una tarjeta o vender una máquina que vale cientos de miles de euros, pues estamos hablando de cosas totalmente distintas. Evidentemente, pues tiene mucho mayor mérito vender
un producto en el nivel 3, ¿no? Claro, tú te pones a pensar y dices, joder, el nivel 3 tiene buena pinta, pero ¿cómo accedo yo a él? Una vez que hice ya toda esta reflexión, dije, ¿qué requisitos quiero que tenga mi nuevo trabajo? Sin todavía tener muy bien definido lo que quería, pero ya iba esbozando diferentes ideas, dije, 1, quiero que sea un trabajo del escalón 3, y 2, quiero que sea un trabajo que me dé proyección internacional, opción a viajar, ver cómo se trabaja en otros países, aprender de la vida comercial de otros países, en definitiva, que me permita crecer profesionalmente. Una vez tenía definido lo que estaba buscando o los requisitos que quería, empecé a buscar diferentes ofertas. Y en ese momento es cuando empecé en búsqueda activa real de trabajo. Pero me encontré con varios inconvenientes o dificultades en ese proceso. Lo primero de todo, lo bueno es que tenía bastante definido lo que quería. Lo malo, que no es un trabajo como trabajar de camarero, pues hay miles de bares. Puestos tan técnicos y tan concretos, hay pocos. Lo malo también, que hay una competencia brutal. La gente está muy preparada. A medida que fui avanzando en esos procesos, en muchos de ellos llegué adelante, pero tuve un impedimento bastante grande y la gente me ponía, o la gente que hacía esos procesos me ponía siempre un par de trabas. 1, mi edad, y 2, mi experiencia comercial. La edad, pues bueno, iba ligada con la experiencia. Al fin y al cabo, lo que busca una empresa de esta índole para un puesto tan concreto que tiene un peso tan importante, porque al final no olvidemos que el departamento comercial es el motor de cualquier empresa. Si no hay potencial cliente y si no hay posible venta, todos los que están diseñando, fabricando, produciendo no sirven para nada. Las cosas son así. O sea, se necesita primero sembrar esa posible semilla de venta para que todo lo demás, todo el engranaje funcione. Entonces, claro, que la gente quiera poner en sus manos, o en manos en este caso de un chaval tan joven con tan poca experiencia, ese peso es muy complicado. Y me llevé muchas negativas precisamente por ese mismo motivo. Hubo gente incluso me dijo, oye Iñaki, joder tío, nos vas al pelo, pero vente dentro de 5 años. Y yo, ya, pero yo lo quiero ahora. Pero como soy más cabezón y persistente que ni que sé, pues conseguí encontrar esa empresa que confiase en mí. Lo primero de todo, si alguien de esta empresa y en concreto esas personas que estuvieron haciéndome ese proceso de selección están viendo este vídeo, pues os quiero dar las gracias desde aquí una vez más. Lo segundo, bueno, no os voy a decir el nombre de la empresa, pues evidentemente por tema de protección de datos y todo esto, pero sí os voy a contar un poquito a qué se dedica. Es una empresa que diseña maquinaria para mejorar el rendimiento de la producción del papel. Por si no lo sabéis, la industria papelera es una de las industrias más antiguas, más grandes y más pesadas que hay. Una máquina de papel al uso, normal, que pueda producir, pues yo que sé, papel higiénico, ahora que está tan de moda, por ejemplo, pues puede costar del orden de 200, 300 millones de euros. Es una completa locura y son máquinas que están prácticamente 365 días del año sin parar. ¿Qué pasa? Que es una industria muy grande, muy potente, pero muy técnica. Y entonces diréis, Iñaki, ¿cuál es tu labor en esta vorágine, en esta industria tan grande? Pues bien, mi tarea sería la siguiente, y os voy a poner un ejemplo que me puso el comercial que me contrató, concretamente. Imaginaros que en lugar de vender máquinas de papel, vendemos, o soy un vendedor de ventanas. Y yo voy a donde mi cliente X, y el cliente X viene a donde mí y me dice, oye, mira, Iñaki, es que tengo frío. Jamás me dice, oye, pues yo necesito una ventana de estas características, de aluminio, de estas dimensiones, etcétera. No, él lo que te dice es, mi problema es tengo frío, dame una solución. Entonces tú tienes que ver cómo está dispuesto a su entorno y en función de eso hacer un análisis, sacar unas conclusiones y decir, oye, pues tú necesitas probablemente una ventana de estas características, con estas dimensiones y de este material. Pues eso mismo es lo que tengo que hacer, pero aplicado a la industria del papel. Resumiéndolo un poco, la fabricación de papel siempre lleva el mismo proceso. El papel se produce desde una pasta, imaginaros como una especie de masa muy húmeda. Esa pasta se va deshidratando a lo largo de 3 o 4 procesos hasta que finalmente tienes tu papel de mesa, papel higiénico, cartón o lo que fuera. Pues bien, a pesar de que el proceso sea siempre el mismo, la disposición
de cómo estén ejecutadas esas partes en función de cada empresa es diferente, en función de en qué país, qué entorno, qué clima es diferente. Por tanto, las soluciones que les tenga que dar yo a cada una de esas empresas son diferentes. ¿Mi labor cuál sería? Entender muy bien cuál es la disposición de su máquina en concreto y ofrecerles soluciones para que puedan optimizar la fabricación de papel que en concreto ellos necesitan. Que esa solución que le estoy dando a este cliente A, probablemente al que tiene la máquina B no le sirve porque tiene otro clima o tiene otro entorno o su máquina es más estrecha o lo que fuera. Dicho lo cual, este es un trabajo muy técnico y como habéis visto, tengo que saber interpretar muy bien llegando a, imaginaros, Finlandia, llego allí a donde el cliente, veo su máquina y tengo que saber interiorizarla y enseguida empezar a maquinar soluciones. ¿Qué pasa? Que para saber maquinar esas soluciones has tenido que tener cierta experiencia técnica antes. Entonces, la empresa lo que me propuso fue lo siguiente, decir, mira, Iñaki, tú evidentemente para llegar a esto tienes que pasar un proceso de asimilación técnica. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a pasar un periodo en el departamento de ingeniería, que es lo que estoy haciendo ahora, diseñando, despiezando máquinas, viendo un montón de casos diferentes y poco a poco irás acompañando a comerciales, haciendo viajes comerciales mientras te vas formando en el departamento de ingeniería. Y a medida que pasa el tiempo, pues ir cogiendo un poco más de independencia. Lo único que puedo decir es que estoy muy contento con la oportunidad que me han brindado. La verdad que poca gente con mi edad podrá decir que tenga entre manos un proyecto tan interesante que le permita poder viajar a todo el mundo, porque la empresa en la que trabajo tiene clientes en todo el mundo, porque al final papeleras no tienes aquí, o sea, las papeleras están muy dispersas, hay muy pocas, y para buscar clientes, pues nos tenemos que mover mucho. Entonces, tener la opción de viajar, de curtirte tanto, de ver tantas experiencias diferentes, yo creo que a nivel personal me va a enriquecer mucho, a nivel profesional ni te digo, y yo creo que como comercial me va a hacer dar un salto al siguiente nivel, sin duda. ¿Y vosotros en qué os vais a beneficiar de todo esto? Pues evidentemente esta experiencia profesional me va a dar un contenido brutal que aportar. Al final, entre experiencias, viajes, conocer diferentes personas, conocer diferentes metodologías de trabajo que tienen en distintos países, ver relaciones comerciales. Incluso, bueno, hablando con el comercial, él me decía, joder, qué diferente es el trato, pues en clientes nórdicos, por ejemplo, en clientes árabes. Tenemos muchos clientes árabes y nórdicos. Joder, pues vivir un poco todas esas experiencias yo creo que va a poder nutrir este canal de una forma espectacular. Así que nada, con esto damos por concluido el vídeo. Si habéis percibido la ilusión que tengo, pues podéis demostrármelo con un comentario por aquí abajo diciendo, Iñaki, sí, se te ve ilusionado, lo vas a petar, eres un crack. Bueno, lo del crack y todo eso sobra. Pero eso, que muchísimas gracias una vez más por estar viéndome por ahí. Agradecería mucho, lo dicho, ahora fuera de bromas, que me apoyéis, que me motivéis, que me deis nuevas ideas para nuevo contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, guapos, os quiero.